Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, un capítulo más sobre la serie que estoy haciendo de Hispanoamérica. Como sabéis, estoy hablando de todos los países de Hispanoamérica, todos los que pertenecisteis a el Imperio Español, todos los que fuisteis españoles, todos los que vuestros tatarabuelos eran españoles, todos, incluidos los indígenas. Los indígenas fueron los primeros españoles para los indigenistas. Bien, ya he hablado de Nicaragua, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de Guatemala, de Honduras, de México, de Puerto Rico y de la República Dominicana. Como sabéis, hoy voy a hablar de Uruguay. Como sabéis, eh, pues yo no suelo, cuando veo que está muy tocada la historia, muy falsificada, que eso es muy común entre todos, pues, pues solo hago un, dos capítulos. Pero a partir de ahora voy a hacer dos capítulos. Voy a hacer porque primero, esto lo hice pensando en vosotros, porque nosotros conocemos mejor la historia de vuestros países que vosotros mismos, porque a vosotros no os educan, a vosotros os adoctrinan. Y es común en todos los países, eso es común en todos los países que pertenecisteis a que erais españoles. Bien, hoy voy a hablar de Uruguay, también voy a hacer dos capítulos. El primer capítulo, pues vamos por encima, y el segundo capítulo vamos a hablar del presidente, porque la idea es conocer el país y los presidentes. Además, también conoceremos pues las Filipinas, Guinea Ecuatorial. Para lo que no sabéis, Filipinas está en el Pacífico, Guinea Ecuatorial está en África, y la isla de Guam, que también pertenecieron al imperio. Bueno, también perteneció Japón, Taiwán y un montón de sitios más, pero ahí no voy a entrar. Yo simplemente me voy a limitar a los países que hablan en español, en castellano. Bien, pues allá vamos. Uruguay, capítulo primero. Os pido, antes que nada, os pido disculpas porque esto va a salir, no sé cuándo va a salir, pero esto lo estoy grabando el día antes de ir al hospital a que me reparen. Por lo tanto, es cuando peor estoy. Así que os pido paciencia porque es cuando más dolor tengo. Sabéis que yo estoy enfermo, que tengo una enfermedad crónica, por eso me muevo tanto, porque voy en una silla de ruedas, si es la primera vez que me estáis viendo. Y también, pues como tomo medicinas, y ahora termino de tomarme muchas medicinas muy fuertes, pues tengo lapsus lingüe. ¿Qué quiere decir lapsus lingüe? Que te equivocas, que cambias el nombre de un país o el nombre de una cosa por otra. Pero si seguís el hilo, pues, y prestáis un poquitín de atención, os vais a dar cuenta de que me estoy confundiendo y no pasa nada. Eso le pasa hasta al más guapo. Y mira que yo soy más guapo. Bueno, allá vamos. En tonterías aparte, allá vamos. Uruguay. Primera parte de las dos partes que a partir de ahora van a tener todos. República Oriental de Uruguay. Estado miembro de Mercosur. Lema: libertad o muerte. Capital: Montevideo. Ciudad más poblada: Montevideo. Sede del gobierno, esto veis, sede del gobierno, eso es un lapsus lingüe. Eh, Torre ejecutiva. Idioma oficial: español. Utilizado de facto. Vamos a ver. Utilizado de facto quiere decir que se habla español, pues porque se habla español. Bueno, ahí se nota la zarpa de los que os
lavan el cerebro de lo que os cuentan mentiras y de la leyenda negra y de la masonería. El 100% de los uruguayos hablan en español. El 100%. El 100%. Todos hablan en español. Eso de facto sobra. ¿Vale? Es una manera de que esto, que está sacado de la Wikipedia, podéis ver, tuve de por ahí diciendo, no, yo soy uruguayo y hablo español de facto. Vais a ver la gente cómo se burla de vosotros. Y eso es lo que le pasa a un montón de hispanoamericanos cuando viajan por el mundo. Que dicen, ¿tú qué hablas? Yo, español de facto. ¿Y dónde eres? Yo, de Uruguay. Y te dirán, menudo imbécil, pero te lo va a decir cualquiera, un japonés, un inglés, un alemán. Pero en fin, allá vosotros, con vuestras tonterías. Forma de gobierno, república presidencialista. Como veis, es una copia. Todos una copia. Todos los países sois iguales. Todos estáis copiados unos de otros. Eso lo hizo la leyenda negra, la masonería, lo hizo el Reino Unido, la Gran Bretaña. Países bien pequeñitos, lo más pequeñitos posibles, y que se pelearan entre ellos. Y si no se pelearan entre ellos, que hubiera guerras civiles. Estáis cansados todos los países, pues, de esas cosas y de dictaduras. Y encima de que ningún país de Hispanoamérica, pues, pinta nada. Pinta menos que mi perro que está ahí acostado encima de mi cama. Ninguno. No hay nadie. No hay nadie que se le tenga en consideración para nada. ¿Qué otra cosa que os está pasando a todos los países? Estáis siendo esquilmados. Estáis siendo esquilmados. Sobre todo por Canadá y por Estados Unidos. Por empresas de Canadá y Estados Unidos. Que llevan sus propios ejércitos de sicarios. ¿Mm? Y si tienen que entrar buscando oro o buscando materiales o lo que estén buscando, tienen que entrar en esta población y destruir y matar a esa población, pues lo van a hacer. Pero ahora tenéis otro problema, están llegando los chinos, la nueva superpotencia dominante del mundo. Están llegando los chinos. Y entonces, desde hace varios años, que vuestras élites intelectuales, la gente que sí que sabe leer y escribir, los profesores de universidad, de los catedráticos, los grandes empresarios, las grandes fortunas, algunos políticos que tienen la mente lúcida, no los corruptos. Todos son corruptos, pero los menos corruptos. Incluso militares, personas del mundo de la cultura y de la prensa y de la información, pues hay un movimiento, y eso es común para todos los países de Hispanoamérica. Todos, unos más, otros menos, pues quieren regresar a España y formar parte de España como una región más. Hay países que ya están listos, se están esperando a que cambie el gobierno. Y vais a ver cómo una serie de países pues se van a pasar aquí. Se van a volver a integrar a España como una provincia. El que más claro lo tiene es Puerto Rico. Puerto Rico están a punto de hacer un referéndum. Un referéndum no son unas elecciones, es cuando el Estado pregunta al pueblo. Al pueblo. Te hacen preguntas muy cortitas y muy claras, que las puedas entender. ¿Tú quieres galletas, sí o no?
Por ejemplo, ¿tú quieres eh, que Puerto Rico se integre en España como una provincia más? ¿Sí o no? Así, preguntas así. Y cuanto menos preguntas, mejor. Por una razón muy sencilla, sobre todo para las personas como vosotros, que la inmensa mayoría apenas sabe firmar o escribir o leer, lee con dificultad. Pero eso es común para todos, ¿eh? No es solo para Uruguay, es común para todos. Pues con una preguntita o dos sobra. Otros países que sí, que saben leer y escribir y la población sabe leer y escribir y tiene cultura, como el primer mundo, sí que se aprovecha para hacer un montón de preguntas. Pues se pueden hacer a lo mejor 20 preguntas, pero siempre sí cortitas, que no tengas ninguna duda. ¿Quieres un retrete en tu casa o no? ¿Sí o no? Y tú marcas el sí o no. ¿Tú qué quieres? ¿Un retrete? Sí, pues pones el sí. Ya está. ¿Vale? Pues ya está. Eso es un referéndum. De la manera más explicada, más simple posible. Bueno, pues el presidente de la República Presidencialista es Luis Lacalle Pou. Tiene un nombre muy indígena, ¿eh? Muy indigenista. Porque el segundo apellido, Pou, quiere decir pozo en valenciano y en catalán. Órgano legislativo, Asamblea General de Uruguay, copiadito con todos iguales. Cámara de Senadores de Uruguay, Cámara de Representantes de Uruguay, Provincia Oriental, Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí voy a hacer un comentario. También vuestras élites y mucha gente se pregunta, mucha gente del mundo hispano, porque vosotros, bien dicho, no sois latinos, sois hispanos, hispanos. Los latinos somos nosotros, que fuimos una provincia romana, del Imperio Romano, la primera provincia romana fuera de la bota de Italia. Nosotros somos latinos y a través de nosotros vosotros sois latinos. Muchos de vosotros sois tan burritos, como dicen algunos youtubers, porque esto yo lo he copiado de youtubers mexicanos, que nos quieren bien burritos, o somos muy burritos. Como sois tan burritos, no sabéis leer y sabéis escribir, o sabéis leer y escribir muy poquito y os adoctrinan, os cuentan mentiras, gente que pagada por el propio gobierno, que les interesa que sepáis muy poco, que no sepáis leer, que no sepáis pensar, que no tengáis ni idea, os dediquéis solo a buscarse, que vuestra vida se limite solo a buscar comida y ya está. Las necesidades básicas, comida y un techo para no mojarse. ¿Vale? Y así os controlan mejor, os cuentan las mentiras que quieren y punto. Así es como funciona. Pues bien, la gente nos explica cómo Argentina y Uruguay no sois el mismo país. Porque siempre fuisteis el mismo país, incluso antes de que llegaran los españoles. Bien, provincia Cisplatina, Imperio de Brasil. Independencia, pues como todos los países, los que estaban en la costa los corrompieron primero que se dedicaban al contrabando y a vivir como podían y a intentar figurar y ir hechos por ahí unos figurines. Pues llegaron los masones, protestantes, y les soltaron un chorro de lingotes de oro y de dinero. Y los hicieron millonarios a cambio de que traicionarais a vuestro país. Vuestro país era España. Pero la gente del interior, las personas que vivían en el interior, no querían saber nada. Había unos líos tremendos en toda la costa, donde llegaban los barcos ingleses cargados de oro, con armas, con pólvora, con uniformes, con todo, y con mucho dinero. Pero las personas que trabajaban, que vivían muy bien en el interior,
estos no querían saber nada de la independencia. Bien, así que hubo varios intentos de independencia. Declarada, reconocida, 17 de marzo de 1813, el 20, y nada más conseguiste la independencia de España en 1813, inmediatamente, ¡paf! En 1817 del Imperio de Brasilia. El 25 de agosto de 1825 y el 4 de agosto de 1828. Los datos que da es que el 4 de octubre de 1828 pues conseguiste la independencia. Tenéis 4 días como todos los países de Hispanoamérica. Superficie ocupa el puesto 91 del mundo. Total tiene 176.215 kilómetros cuadrados. Fronteras tiene 1.591 kilómetros cuadrados. Línea de costa 660 kilómetros cuadrados. Punto más alto, Cerro Catedral. Indígena total, catedral es indígena total. Población total, puesto 133. Estimación en 2021, mal. Cuando sale estimado es porque los censos no funcionan. Y si los censos no funcionan es porque el gobierno, vuestros gobernantes, están corrompidos. 3.554.915 habitantes. Censo de 2011, 3.286.314. Se ha movido muy poco. Por lo tanto, no se han dignado a hacer un censo como Dios manda. Mirad, yo voy a explicar cómo son los censos en España. En el censo, tú entras en el censo para votar ya. Bueno, tú entras en el censo cuando naces, pero no figuras aún. No figuras. Cuando tú naces, te tienen que registrar. Cuando te registran, tú ya estás en el censo. Pero tú empiezas a aparecer en el censo a los 14 años, 14 o 15 años. Estoy hablando de memoria. Isaac, tus estudios, los años que tienes, cuánto tiempo te falta para votar, de dónde eres, tu pueblo, tu dirección, tu documento nacional de identidad. ¿Mm? Y bien, en el caso de que puedas votar, pues cuando ya tienes 18 años, pues pon tu dirección, tu nombre, tus apellidos, tu número de carnet de identidad, tu identificación, que demuestra que eres español, los años que tienes, los estudios que tienes, dónde vives, si sabes leer, escribir o no, si has nacido en España o no, te lo dice todo el censo. Y de vez en cuando cada ayuntamiento va revisando y actualizando el censo. Cada ayuntamiento de cada ciudad y de cada pueblo, por pequeñito que sea. Cuando vienen elecciones, tú puedes ir al ayuntamiento y en el ayuntamiento hay un censo allí expuesto al público. Por si hay un error intencionado o no, hay un error, pues tú vas y lo corriges. Dices, oye, que aquí esto no está bien puesto. Porque, por ejemplo, aquí en España funciona de que si te cambian una letra, hay un error, el que ha escrito eso te ha cambiado una letra de tu apellido, aunque te conozcan, si el que está en la mesa en el momento de votar no quiere que votes porque no es exactamente como está en el censo, tú no votas. Por eso es bueno ir al ayuntamiento, y no estoy hablando de España, que es lo que conozco, es bueno ir al ayuntamiento unos meses antes de las elecciones y ver tu
censo y ver tú si lo tienes correcto y está bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo he tenido 2 o 3 errores en el censo, 2 o 3 errores. Dos que se equivocaban con una letra de mi apellido. Pues bueno, en fin. Bien, pues así es como funciona un censo serio y de verdad. Es decir, que está en constante actualización. Y ahí no hay ninguna duda. Producto Interior Bruto, el famoso PIB, el famoso PIB, ocupa el puesto 95. La densidad estimada es de 20 habitantes por kilómetros, así que estaréis todo el día, hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé, pues bueno, eso. Per cápita, en dólares, ocupa el puesto 61, 23.869 dólares. Eso no se lo creen ni hartos de la bebida que toméis ahí. Ni hartos, de vino. Eso es mentira. El Producto Interior Nominal ocupa el puesto 82 del mundo. Total en el 2001, 60.108 millones. 60.108.000 millones de dólares. Renta per cápita en dólares de 16.931 dólares. Ocupa el puesto 44. Ahí eso está falsificado. Si Uruguay produce en un año solo 60.000 millones de dólares, es imposible que un uruguayo gane ese dinero. Posiblemente gane menos de la mitad, entre 5 y 6 mil dólares al año. Bien, moneda, el peso uruguayo. Membresía. Muchos os preguntáis, porque me ha llegado, ¿qué es la membresía? Pues condición de miembro de una entidad, sí, de claro. Que, pues, membresía es que todos sois, pues, hispanoamericanos. Tratado entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uruguay, oficialmente República Oriental de Uruguay, es un país soberano de América del Sur situado en la parte oriental del Cono Sur. Limita al noroeste con Brasil, estado del Río Grande del Sur, al oeste y suroeste con Argentina, provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, separada por el Río de la Plata, y tiene costas en el Océano Atlántico por el sur. Abarca 176.215 kilómetros cuadrados. No cuadran los números. No cuadran los números. Claro, como la mayoría de vosotros no sabéis leer, o sabéis leer muy poco, y sabéis contar con los dedos, pues no tenéis la capacidad, la mayoría de vosotros, que tiene cualquier persona del primer mundo, inmediatamente detecta de que no cuadran los números. Y eso quiere decir que tienes cultura, que sabes perfectamente leer, escribir, sumar, multiplicar, restar y multiplicar. Ya no vamos a entrar en nuestras historias. Voy a decir lo básico simplemente. Pero no cuadran los números. No cuadran desde el primer, desde a la segunda vez que yo he dicho números, ya me había dado cuenta que los números no cuadraban. Que las cifras estaban manipuladas. Y es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam. Según los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística, el INE, eso significa INE, en el 2011 la población de Uruguay es de 3.286.314 habitantes, con lo que figura en la 10ª posición entre
los 12 países sudamericanos. Tampoco cuadran las cifras aquí. No son las mismas cifras las de arriba que las de abajo. Y tampoco cuadran. Es un país presidencialista subdividido en 19 departamentos y 125 municipios. Un país muy pequeñito. Mirad, España tiene más de 8.000 municipios. Pero que España en un mapa sale muy pequeño, pero es tremendamente grande. Después de Rusia, de Ucrania y de Francia es el país más grande de Europa. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo, con 1,3 millones de habitantes y cuya área metropolitana ronda los 2 millones, lo que representa el 56,3% del total del nacional. Es miembro fundador de Naciones Unidas, de Mercosur, de la OEA, del G77 y forma parte de otros organismos internacionales. El actual territorio uruguayo fue conocido durante la época española como Banda Oriental e incluida parte del actual estado brasileño del Río Grande del Sur. El 27 de agosto de 1828 se firmó la Convención Preliminar de la Paz en la que se estableció la creación de un Estado independiente, aunque sin un nombre oficial. ¿Cuánta prisa tenían los corruptos, masones? Lo hicieron tan deprisa porque a la gente del interior los mataban. Claro, lo mataban porque no estaban de acuerdo. Ellos se tenían que ganar. Pues estos son los que son ricos de toda la vida. Los que son ricos de toda la vida, que no son criollos o que no lo tengáis claro, esos son los ricos de toda la vida. Pues tanta prisa que no tenían ni puñetera idea qué nombre le iban a poner. El nombre del nuevo estado dado en su primera constitución fue Estado Oriental de Uruguay, cambiándose al mismo por el cual en la reforma constitucional de 1918 no se aclaraba. Tiene clima templado con una temperatura media de 17,5 grados centígrados, siendo enero el mes más cálido, exactamente al revés que en Europa, porque aquí estamos en el hemisferio norte, también tenemos estaciones, igual como vosotros, pero cuando vosotros, allí ahora, marzo, estáis vais a entrar en la primavera, vais a entrar en el otoño, nosotros vamos a entrar el mismo día que vosotros entréis, el día 21, el mismo día que vosotros entréis en el otoño, nosotros vamos a entrar en la primavera. Bueno, pues tenemos temperaturas parecidas, 17, 26, de julio más frío con una media de 10, no, aquí hace más frío. Por ejemplo, en julio, que ahí es pleno invierno, aquí es verano. Y aquí las temperaturas llegan a 40 grados perfectamente. Las lluvias son abundantes y varían de casi 1000 milímetros por año en el sur a 1500 en el norte en la frontera con Brasil. Aquí agua poca. España está llena de pantanos. Pantanos son presas para acumular agua, para beber y para regar. Las precipitaciones y hay muchas desalinadoras de agua de mar que transforman el agua del mar en agua bebible. Las precipitaciones tienen también variaciones estacionales. Bien, que llueve y hay temporadas que llueve y temporadas que no. Pues nos está explicando que el país, pues es un país, pues que tiene, pues eso, pues estaciones. Bien. En el año 2018 es el tercer país de Latinoamérica, luego de Panamá y de Chile, con el PIB, Producto Interior Bruto per cápita, más alto. Bueno, bueno, me alegro por vosotros,
La corporación Latinobarómetro, en un estudio realizado en 2008, la situación como el país pacífico, más pacífico de América Latina. Felicidades, de verdad, me alegro muchísimo. Además, según la revista estadounidense internacional Living, es el mejor de Latinoamérica para vivir. Oye, pues felicidades por vosotros. También seréis tremendamente sumisos, me imagino. Esta misma publicación asegura que se encuentra entre los 20 países más seguros del mundo. Felicidades. Mientras que la publicación británica The Economist lo ubica entre los 20 más democráticos, siendo el único país sudamericano considerado por dicho índice como una democracia plena. Oye, de verdad, asombradísimo y felicidades. Felicidades de verdad. Toponimia. El río Uruguay es el que da nombre al país. En la época española se conoció el territorio como Banda Oriental. Tal denominación proviene de su ubicación geográfica, por ser el dominio más oriental de España en el continente americano. No, Argentina estaba abajo. Los españoles llegaron a la Antártida, no al continente antártico, porque eran barcos de madera, pero igual como llegaron al Polo Norte, no llegaron al Polo Norte, pero sí que sabían dónde estaba el Polo Norte, sí que sabían dónde estaba la Antártida. Hay registro de los Patagones por los españoles. ¿Por qué creéis que se llama Tierra de Fuego? Porque cuando los españoles pasaban por allí buscando el paso para llegar al otro mar, al mar Pacífico, porque estaban buscando desesperados un paso para llegar al otro mar, pues vieron un montón de hogueras, un montón de hogueras, y se sabe que los patagones eran hombres muy altos, fornidos, forzudos, bastante peludos, y que iban vestidos para el frío que hacía, que iban vestidos con pieles, con una piel por encima y ya está. Y que todo estaba lleno de hogueras. ¿Por qué creéis que se llama Tierra del Fuego? Se la pusieron los españoles. Hasta que encontraron el estrecho de Magallanes e hizo el paso para pasar. Imagina las vueltas que darían por las islas, la cantidad de islas que hay por ahí y de pasos que hay por ahí. Imagina las vueltas que darían. Pues bueno, hasta que no lo consiguieron, pues no pararon. Durante lo mismo hacían por la tierra. Lo buscaban, lo miraban, todo. Hay una cueva, vamos a pasar. No, no, vamos a entrar a ver dónde llega esta cueva. Lo miraban todo, lo exploraban todo, absolutamente todo, y si entraban en contacto con una tribu que no habían contactado, pues hablaban con ellos, porque llevaban ya indígenas, traductores y cosas de estas con ellos, a caballo, no a pie, igual como ellos, y nada, se hacían entender, les explicaban, porque los indios norteamericanos pues no estaban tan avanzados como los que vivían en el imperio, sobre todo en la Nueva España, que era lo más cerquita de América. De hecho, medio Estados Unidos pertenecía a la Nueva España, al actual México, pero es que el actual México no es exactamente la Nueva España, eso también hay que entenderlo. Eh, pues pues los indios norteamericanos pues no estaban tan avanzados como cuando llegaron los españoles, que todos eran caníbales, pues, pero que estaban avanzados, sabían poco de cultivar, sabían cosas de estas. Los otros no, los norteamericanos eran carroñeros, cazadores, recolectores. Estaban en la edad de piedra, literalmente. Claro, cuando llegaban, se acercaban y veían a los nativos vivir perfectísimamente en la Nueva España,
les enseñaban a cultivar, pero claro, no tenían paciencia. Les daban maíz para que plantaran maíz y ellos pensaban que era poner el maíz y que se esperaban un momento y esperar a que la planta saliera. No tenían paciencia y se marchaban a cazar. Pues nada. Durante los primeros años de lucha independentista se llamó a la provincia oriental formando por parte de la Liga Federal y posteriormente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante la invasión luso-brasileña, para los que no sabéis lo que quiere decir luso, es portugués. Luso-brasileña se denominó oficialmente provincia crisplatina. Al redactarse el anteproyecto de la primera constitución en 1930, se sugirió el nombre del estado de Montevideo, pero la nueva nación independiente, durante la discusión del proyecto también se propusieron los nombres del estado argentino y estado oriental de Río de la Plata o estado oriental de Uruguay. Finalmente, tras una votación en la asamblea, se aprobó el nombre del estado oriental del Uruguay, una referencia geográfica al río Uruguay. Finalmente, en la reforma constitucional de 1918, se modificó la denominación oficial por la de la República Oriental de Araguay, nombre que ya venía siendo utilizado oye, les ha gustado el que ha escrito esto, al uruguayo que ha escrito esto, le ha encantado lo de facto. Por lo visto, ha leído algún libro con una frases en latín, facto, facto quiere decir hecho. De hecho, hacía unas décadas. Eso quiere decir facto. Y él pone facto utilizando de facto, de hecho, lo que significa eso. Y este tío, o este tío, en español este tío quiere decir este hombre, o este chico, bueno, pues se las da de intelectual. Pues bien, lo he dicho, que este chico o chica se la da de intelectual porque se ha comprado un libro de frases en latín y sabe, pues, cómo escribir en la Wikipedia y añadir las tonterías que te dé la gana. Actualmente la denominación más común es simplemente Uruguay. Existen varias teorías acerca del significado y origen de la palabra. Río del país de Uru o río de Uru. En la versión del naturalista español Félix de Aranza, la codorniz Uru o simplemente Uru es el ave de la familia de los odontíficos o codornices del mundo nuevo y bla 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 bla. Bien, el nombre de Uruguay lo pusieron los españoles y punto, y después lo adornan con flores y con lo que quieran. Río de caracoles, esto, aquello, lo otro, y tonterías a capazos. Pero que en el Museo Nacional de Historia apoya también la tesis de lo que dice este y aquel no. Lo pusieron los conquistadores españoles. Punto, pelota, ahí se termina la historia. Y aparte formabais parte, junto con Argentina, del reino de no sé qué. Para que lo tengáis claro. Todo lo demás es tonterías. Bueno, aquí se tira una hora diciendo, pues, de dónde viene Uruguay. Pero la realidad es que no tienen ni puñetera idea. Coño, que se la pusieron los conquistadores españoles. El nombre de todos los territorios lo pusieron los historiadores españoles. Os guste o no. Ellos llegaban y tenían que ser tremendamente, pues, no sé, originales. A veces lo eran y a veces no, poniendo el nombre. A veces ponían el nombre que le daban los indígenas. Bien. Historia prehispánica, por supuesto que ahí se ha encontrado, pues
desde que antes de que existiera la Tierra, como en todos los países, eh, rastros de civilizaciones y cosas estas. Y que muchas poblaciones pues han desaparecido, porque claro, eh, pues un montón de cosas. Están hablando de etnias y de cosas de estas que desaparecieron cuando llegaron los españoles, desaparecieron porque se escondieron o porque se murieron, o porque se adaptaron, o porque se mezclaron. Porque aquí la única versión que dais es que los españoles los mataron. Los españoles no querían matar a nadie. Los españoles, si tú les plantabas cara, los primeros decían, sí, frena. Y aparte eran cuatro y el gato. No eran más. Eh, Mirad, yo recomiendo que porque si veis una fotografía no lo vais a poder ver. Pero en España hay dos o tres ciudades, Sevilla creo que es una de ellas, donde hay réplicas de las carabelas. Réplicas exactas de las carabelas que pueden navegar. Que tú es un reclamo turístico. ¿Vale? Tú subes y tú ves la carabela. Está construida igual como las carabelas que fueron a América. Pueden navegar, de hecho han ido. Hace unos años fueron una expedición con tres carabelas, creo que coincidiendo con los 500 años del descubrimiento de América. Pues fueron tres carabelas, réplicas idénticas de las que llevó Colón. Réplicas, réplicas. Pues los que iban eran marineros expertos. Marineros expertos. No, no lo que llevaba Colón. Pues se lo pasaron mal. 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 Y mira que estos salían al caminito. Estos no iban a la aventura. Salían al caminito los vientos y todo. Eso sí, llevaron exactamente, eso dijeron, que llevaban exactamente lo mismo que llevaban ellos, los mismos aparatos de la época. Pero claro, es que estamos hablando de gente que te mira al cielo y te lee las constelaciones, cosa que en aquella época dudo que hubiera alguien que lo supiera. Y gente que sabe perfectamente por dónde van los vientos y cosas de estas, que en aquella época no se sabía. Bien, el primer asentamiento europeo en la entonces llamada Banda Oriental fue el español San Lázaro, fundado por Sebastián eh, Caboto en la margen oriental del Río de la Plata a inicios de 1527. Casi nada. Pocas semanas después, los españoles, fijaos, en 1527. En 1492, Colón tropezó con una islita. En 1492. En 20 años ya ya se habían expandido por todo el continente. Porque al mismo tiempo que iban descubriendo hacia el sur, iban descubriendo hacia el norte. Porque llegaron a Alaska. En Alaska se enfrentaron contra los rusos, los españoles, y ganaron. Bien, pocas semanas después los españoles, al mando de Caboto, fundaron un segundo fuerte en la desembocadura del río Salvador, que recibe su nombre europeo a partir del nombre del fuerte del Salvador. Es que sois patéticos, de verdad. Sois patéticos. El nombre europeo de San Salvador. Sois patéticos, de verdad, pero patéticos. Tal, Tales establecimientos fueron efímeros. Hasta que poco tiempo más tarde los conquistadores comenzaron a construir escuelas, uy, hospitales, caminos reales, canalizaciones de agua, puentes. El Imperio Español nos trajo la cultura. Gracias a ellos, uy, me están sorprendiendo a mí los uruguayos. Gracias a ellos aprendimos la cultura clásica griega y la romana. También se mezclaron y se
produjo el mestizaje, los españoles se casaban o se juntaban con los nativos autóctonos y se produjo el mestizaje, los criollos. Gracias a los españoles, Virgen Santa, ¿se ha tomado algo este? Gracias a los españoles aprendimos leyes más justas provenientes del derecho romano, nos enseñaron a cultivar la tierra y la ganadería. El Imperio Español nos trajo el orden y sobre todo la paz, nos dieron una lengua común para todos y introdujeron la rueda, el caballo, el cerdo y la ley y el buey. Nos dieron la religión cristiana, introdujeron la moneda, nos llevaron un mundo nuevo donde imperaba la paz y la seguridad. Gracias a los españoles descubrimos que el mundo era inmensamente grande y que podíamos comerciar y viajar con tranquilidad con otros pueblos que utilizaban la misma lengua, el mismo idioma, que tenían la misma moneda y que tenían la misma fe. Este se ha fumado un porro de marihuana, digo yo, porque eso es lo único que está escribiendo la historia como tal como fue. Los españoles, este se ha cogido un libro de historia. Los españoles nos enseñaron a construir ciudades y casas mejores, con calles y aceras. Desde la península o de otras partes del imperio llegaban mercancías de todo el mundo y todos utilizaban la misma moneda. Teníamos un solo rey que era justo con los nativos, con los indios, los exploradores y después los conquistadores siempre estaban viajando y viajaban a todas partes, llevando la paz, la fe, la cultura, la justicia y el comercio. Virgen Santa, qué sorpresa con Uruguay. Había, había muy pocos españoles, apenas un centenar, pero se mezclaban y también llegaron algunas mujeres españolas que también se casaban o se juntaban con nativos. Ellos nos enseñaban todo y el pueblo prosperaba, y si algún español se portaba mal, cualquier nativo podía escribir al rey de las Españas y pronto llegaba un señor enviado por el rey que juzgaba al español que se portaba mal y si era culpable se lo llevaban ante el rey preso y encadenado. Muchas veces los pocos españoles que habían no querían gobernar y gobernaba un mestizo o un criollo o algún cacique, hasta que llegaron otros pueblos que nos hacían la guerra. En enero de 1680 estoy alucinando yo con los uruguayos, esto no me lo esperaba. Por lo visto aquí se ha puesto a escribir una persona que se ha leído historia, la historia de Uruguay, y está contando pues lo que ha leído del libro de historia. En enero de 1680 los portugueses ocuparon la parte meridional de la banda oriental, violando el Tratado de Tordesillas, fundando la colonia do Santísimo Sacramento frente a la ciudad de Buenos Aires. El 22 de noviembre de 1723, el maestre de campo Manuel Freitas Fonseca fundó el fuerte de Montevideo. El 22 de enero de 1724, los españoles de Buenos Aires desplazaron a los portugueses, quienes fundaron en el norte la banda oriental, la ciudad de Río Grande en 1737, Porto Alegre en 1742 y la fortaleza de Santa Teresa en 1762 en Rocha. Bueno, yo estoy pasmado con lo que termino de leer, de verdad, pasmado. Quien ha escrito esto ha leído historia, se ha leído historia, libros de historia. Y aquí, comentario, en lo último que estoy leyendo, pues ni más ni menos son problemas fronterizos. Sigo leyendo. Llegaron los españoles acompañados de un ejército de indígenas y de criollos y guerrearon con los portugueses y los derrotaron. Normal, España ganaba a todo el mundo. Después nos contaron que el rey de las Españas había castigado duramente al rey de Portugal, haciéndole pagar con 1000 carros de oro, 2000 de plata
tirados por bueyes. También supimos que los españoles que estaban en todo el mundo atacaron todos los barcos portugueses, unos lo hundieron, otros los tomaron como botín de guerra y a los portugueses los llevaron prisioneros 10 años a unos barcos que los españoles llamaban galeras. Estoy francamente alucinado, sorprendido. Los frailes nos contaban que eran barcos de guerra como canoas, pero muy grandes con muchos esclavos remando. Los frailes contaban que eran tan grandes que podían llevar 500 guerreros, cañones, aparte de los esclavos que iban abajo remando. Luego de despojar a los portugueses en 1723, Montevideo fue fundada oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el capitán español Bruno Mauricio de Zabala, llamado Brazo de Hierro, comisionado por las autoridades establecidas en Buenos Aires. La nueva fundación recibió inicialmente el nombre de Fuerte San José y luego de San Felipe y Santiago, aunque el lugar era conocido de antiguo por los españoles como Montevideo. Pues si así es como lo llamaban los españoles, nadie, ya podéis ir divagando, porque el nombre lo pusieron los españoles. Hay varias teorías sobre el origen de la nomenclatura y patapim patapim pam pam. Por aquel entonces España solo tenía Montevideo, sus cercanías y los departamentos de San José, Flores, Canelones y Maldonado. Estas cosas pasan cuando empezáis a liaros ahí a contar mentiras y cosas de estas. Por otra parte, pues hasta aquí ya se ha terminado. Me he quedado muy sorprendido con el que sabe historia y ha escrito ese fragmento de historia. Mira, lo ha dejado por ahí por la mitad como si nada. Pues eso lo ha hecho uno de vosotros. Pues bueno, pues ya sabéis más cosas. Yo me he quedado muy sorprendido leyendo esos 3 o 4 párrafos. Pues bien, y hasta aquí. Bueno, no sé cuándo saldrá esto. Acordaos que esto está siendo grabado el día antes de que yo vaya al hospital, por lo tanto, bien, no ha salido. Y que va a salir otro capítulo. Y eso ya va a ser a partir de ahora para todos. Porque yo ya a mitad más o menos de esto, de esta serie, me estoy dando cuenta que todo es una copia. Es una copia de una copia, de una copia, de una copia. Todos decís lo mismo, todos contáis las mismas mentiras y todos pues vais a vuestra historia. Pues bien, amigos, hasta el próximo pues hablaremos del presidente de Uruguay y después viene Venezuela. Pues amigos, soy Tony Garcés, os mando un gran abrazo desde Valencia, España, que por cierto, en mi ciudad, en la capital de mi región, de mi comunidad autónoma, son fiestas. Hoy realmente empiezan las fiestas, aunque llevan ya desde el principio de mes, las fallas de Valencia. Y bien, pues están teniendo un tiempo fatal, esto pasa de vez en cuando, ahora te toca, imagínate que tú toda tu vida has deseado ser la fallera mayor de Valencia y te sale mal tiempo. Pues mira, hay otras pues, que tienen un tiempo maravilloso que es como si estuvieras en verano. Es lo que tiene la pre-primavera. Pues amigos, pues hasta aquí. Tony Garcés, un saludo muy grande desde Valencia y nada, os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que Dios os bendiga a todos y hasta la próxima.